Este material tiene el objetivo de ser meramente informativo, usando la metodología de síntesis. El documento contiene los temas incluidos en la unidad 3, Arquitectura de computadoras, del curso de Organización y Diseño de computadoras. Sin embargo, solo se abarca hasta la unidad de control. Cada tema es expuesto y desarrollado de forma breve pero suficiente tomando en cuenta los puntos claves de cada uno de estos. Es importante tomar en cuenta el potencial de desarrollo que contiene cada apartado de los otros. La información obtenida varía desde el material bibliográfico hasta investigaciones en sitios y documentos digitales. Tema 1. Arquitectura de Newman versus arquitectura Harvard. El concepto de arquitectura computacional en materia terminológica se puede decir que la arquitectura de un computador es la visión funcional en el conjunto de los recursos que se ven y con los cuales se interactúa el programador, mientras que la organización es la forma en que se construye una cierta arquitectura, o sea, que está en base a los circuitos lógicos que la conforman. Por eso, al nosotros a referirnos a la arquitectura de computadoras, se puede resumir en que es un conjunto de técnicas, modelos y componentes que permiten construir máquinas lógicas, generales programables en forma práctica. Arquitectura de John von Neumann. Como su nombre lo dice, este fue creado por el matemático experto en ciencias de la computación John von Neumann, el que construyó la primera versión de la máquina EDVAC, por sus siglas en inglés, Electronic Discrete Variable Automatic Calculator, en el año 1946. Esta era una de las primeras versiones de sistemas computacionales que utilizaban el sistema binario. El matemático húngaro alegaba que el propósito era crear una máquina capaz de ejecutar varios algoritmos de forma explícita, utilizando así una secuencia lógica ordenada de instrucciones. Cabe mencionar que la primera máquina de von Neumann era una perfecta sucesora de la primera computadora jamás hecha, la ENIAC, hecha en 1945. Su modelo se caracteriza principalmente por los procesadores contenidos en el propio dispositivo de almacenamiento, que al igualmente era usado tanto para la lectura de instrucciones como para el procesamiento de datos. Esta filosofía hacía que solo se necesitase el uso único de un bus de datos para poder mantener contacto con la CPU, creando una eficiencia en la utilización de la memoria, pero al mismo tiempo requiere una ambigüedad para poder reconocer y distinguir los datos. Esta arquitectura está compuesta por tres principales bloques de unidades, y estas son las siguientes. La CPU, esto se encarga de ejecutar los programas e instrucciones. La unidad de memoria, almacena el programa, el conjunto de instrucciones, ordenándolos lógicamente, los datos operadores y finalmente los resultados de la ejecución de las instrucciones. Los puertos de entrada y salida, estos son los comunicadores del computador hacia el mundo exterior, permitiendo la interacción con los usuarios y con otras computadoras. Dentro de los componentes principales tenemos elementos que caracterizan la arquitectura de Neumann. Red de instrucciones. Esta es la cantidad de instrucciones disponibles y la calidad y complejidad de las operaciones implementadas en el hardware de la CPU. Formato de instrucción. La forma en que se programan las instrucciones. El set de registros. La cantidad de registros disponibles al programador, así como la función que debe de cumplir. Un ejemplo de esto es el origen o destino de las operaciones, almacenamiento de direcciones y de operandos. Modos de direccionamiento. Son las formas de generar las direcciones para hallar los operandos o almacenar los resultados de las operaciones. El manejo de la entrada y salida. Crea una forma de comunicación con los periféricos, o sea, los dispositivos que implementan la interacción con el mundo exterior. El manejo de interrupciones se trata de la forma particular de hacer ciertas subrutinas dentro de los programas en caso de obtener ciertos errores o, como su nombre lo dice, interrupciones. Arquitectura de Harvard. La historia. El nombre proviene de la computadora Harvard Mark I, un sistema realizado en la Universidad de Harvard en la década de 1940. Su nombre hace honor a las grandes construcciones de la Universidad de Harvard y su computadora está basada en un sistema de relés.
El primer modelo almacenaba las instrucciones en cintas perforadas y los datos en contadores segmentados. Todas las cintas perforadas con contadores segmentados electromagnéticos se encontraban almacenados dentro de la unidad central de procesamiento. Esta configuración computacional hacía que tanto las celdas de las instrucciones y los datos sean almacenadas en cachés distintos, optimizando y mejorando el rendimiento. Estas celdas se encontraban separadas de memoria. Dichas celdas podrían ser abordadas y manipuladas de forma independiente. El sistema contenía un solo inconveniente, que al estar forzado a dividir la cantidad de caché entre los dos tipos de memorias, que era la de instrucciones y los datos, solo funcionaba mejor cuando ambas se encontraban a la misma frecuencia. La filosofía principal detrás de este sistema es la de almacenar los datos separados físicamente, proporcionando diferentes rutas de señales para las instrucciones y los datos. Gracias a este tipo de sistema se utilizaba mayormente en la aplicación de un procesamiento de material de video y audio. Actualmente no existe una disegregación de las áreas de memoria utilizadas por los programas y los datos. Sin embargo, la arquitectura de hardware modificada sirve para la representación de la mejor manera a las computadoras de hoy en día. Por otro lado, algunas de las unidades de procesamiento actuales no hacen la división de las memorias, por lo tanto comparten tanto la memoria de datos como la de las instrucciones. Comparación entre la arquitectura de von Neumann y arquitectura de Harvard. En el lado de la arquitectura de von Neumann tenemos que los datos y los programas son almacenados en la memoria y son registrados en el mismo sistema del manejo de información. Se basa en un equipo que funciona sin caché, donde la CPU puede hacer la lectura y el procesamiento en una misma unidad. Sin embargo, no puede realizarse simultáneamente. Contiene el uso de un bus de datos, el de direcciones y de control. Este comunica a los demás. Aun siendo este el más lento, es el más popular y el más usado por las computadoras de hoy en día. La arquitectura de Harvard contiene los datos y los programas almacenados en dispositivos hechos en la memoria de forma independiente y manejados por distintos subsistemas. La CPU puede hacer la lectura de una instrucción y los datos del acceso a la memoria al mismo tiempo, con uso de memoria caché. Esta lleva a cabo el uso de la unidad de memoria RAM, ROM y caché. A comparación con la arquitectura de von Neumann, contiene solo el uso de bus de datos y de direcciones. Tiene dos buses independientes, tanto como para las instrucciones como para el procesamiento de datos. Esta es una arquitectura que contiene la mayor velocidad, pero no es tan utilizada. Al fin y al cabo, solo suele utilizarse hoy en día para los productos de procesamiento de audio y video. A pesar de consistir de solo 3 partes para su diseño, este es un problema de lógica combinacional, debido a que la unidad tiene un patrón regular. Esta puede fraccionarse en etapas cinéticas conectadas en cascada por medio de arrastres. Esta contiene un número de líneas de selección para decodificar dentro de ella. De esta manera, las variables de selección pueden especificar hasta 2 operaciones diferentes. Un diseño típico de la ALU se lleva a cabo en 3 etapas. La primera etapa será en pérdida de la sección aritmética. La segunda etapa debe considerar el diseño de la sección lógica. La tercera y última etapa deberá modificar la sección aritmética de manera que pueda realizarse las operaciones aritméticas y lógicas correspondientes. La unidad aritmética lógica es un componente del procesador que es la parte principal de una computadora, ya que se encarga de realizar operaciones aritméticas y lógicas con los datos. Los pasos de los cuales se compone el diseño de una ALU son los siguientes: diseñar la sección aritmética independientemente de la sección lógica, determinar las operaciones lógicas obtenidas entre el circuito aritmético en el paso 1, asumiendo que los arrastres de salida de todas las etapas son 0, y modificar el circuito aritmético para obtener las operaciones lógicas requeridas. El tercer paso en el diseño no es un procedimiento directo y requiere cierta cantidad de ingenuidad por parte del diseñador. Una ALU básica tiene 6 entradas a cada etapa. Hay 2 salidas de cada etapa que se dividen en la salida misma y el arrastre de salida. Las variables de control son generadas por circuitos lógicos de control y deben ser consideradas como funciones de control que inician las operaciones de transferencias entre registros. Mirando la tabla, el registro A es un registro fuente en todas las microoperaciones listadas. Este presenta el estado presente del circuito secuencial. El registro B se usa como un segundo registro fuente para microoperaciones que necesitan 2 operandos.
El destino para todas las microoperaciones es siempre el registro A. La nueva información transferida a A constituye el siguiente estado del circuito secuencial. El acumulador por sí mismo puede realizar microoperaciones en la unidad procesadora. Las microoperaciones incluidas en un acumulador dependen de las operaciones que deben incluirse en el procesador particular. La imagen superior representa un circuito secuencial y este emplaza al ALU, pero no puede separarse del registro ya que es solamente la parte del circuito combinacional. Un registro acumulador puede ser designado por técnicas de circuitos secuenciales en vez de usar un ALU de circuito combinacional. Puede ser construido como un circuito combinacional. En este tipo de configuración, este registro es en realidad un registro de desplazamiento bidireccional. El circuito tiene 4 entradas B. La cadena de detección de 0 se obtiene conectando las variables z en cascada, con el primer bloque que recibe una constante binaria 1. La última etapa en esta cadena produce la variable de detección de 0z. El número de la parte superior de cada bloque representa la posición de bit en el acumulador. Todos los bloques reciben 8 variables de control P1 hasta cierto número y los pulsos de reloj del CP. Cada variable de control inicia una microoperación particular. Para que la operación tenga significado, se debe asegurar que solamente una variable de control se habilita en un tiempo dado. Así, el acumulador se divide en n etapas y cada uno se debe seleccionar en aquellos circuitos que necesitan para la microoperación. De esta manera, se puede simplificar el proceso de diseño considerablemente. El diseño. El acumulador es un registro que incluye algunas unidades procesadoras que son capaces de distinguir registros de otros. Consiste en n etapas y n flip-flops, que estos corresponden de A1 hasta cierta cantidad, numerados consecutivamente comenzando desde la posición de la extrema izquierda. Un program counter es un registro de 4 bits que contiene la dirección de memoria de la instrucción a ejecutar. Viene en 2 categorías: contadores de rizado, que son un circuito secuencial asincrónico que no puede ser descrito por ecuaciones de Boole desarrolladas para describir circuitos secuenciales. Las señales que afectan la transición del flip-flop dependen del orden en el cual cambian de 0 a 1. Por otro lado están los contadores sincrónicos, donde los pulsos de entrada se aplican a todas las entradas de todos los flip-flops. Los tipos de contadores de rizado son los siguientes: contador binario de rizado. Contador binario de rizado consiste en una conexión en serie de flip-flops complementarios con la salida de cada flip-flop conectado a la entrada del siguiente flip-flop de mayor orden. El flip-flop que almacena el bit menos significativo recibe los impulsos de cuenta de entrada. En el siguiente esquema hay un rizado de 4 bits. Las entradas son J y K y estas equivalen a 1. El circulito con la flecha indica que el flip-flop se complementa durante la transición del flanco negativo. Contador BCD. Cuenta en binario decimal codificado desde 0000 hasta 1001 y de vuelta a 0000. Las funciones de entrada del flip-flop de la tabla de excitación pueden ser simplificadas por medio de los mapas. Los estados sin usar para los términos mínimos 10 a 15 se toman como términos de no importancia. Contador binario. Se complementa el flip-flop de la posición de menor orden con cada pulso. Los contadores binarios sincrónicos tienen un patrón regular y pueden fácilmente ser construidos con flip-flops complementados y con puertas. Contador binario creciente decreciente. En un contador binario sincrónico creciente decreciente, el flip-flop en la posición de menor orden se complementa con cada pulso. Un flip-flop en cualquier otra posición se complementa con un pulso siempre y cuando todos los bits de menor orden sean igual a 0. Contador BCD de rizado. Sigue una secuencia de 10 estados del 0 al 9 y del 9 al 0. Por lo menos debe tener 4 flip-flops para representar cada dígito decimal. Se disparan de manera inversa, es decir, de 0 a 1. Usan la misma simbología que la anterior.
La unidad de control dirige y coordina la mayoría de las operaciones en la computadora. El propósito de la unidad de control es iniciar una serie de pasos secuenciales de microoperaciones. Durante cualquier tiempo dado se deben iniciar ciertas operaciones mientras que otras permanecen latentes. Una unidad de control cuyas variables de control se almacenan en una memoria se llaman unidad de control microprogramada. Control del microprograma. El uso del microprograma comprende la ubicación de todas las variables de control en palabras de la ROM para usarlas por medio de las unidades de control a través de operaciones sucesivas de lecturas. Control PLA. Es similar al registro de secuencia y el método del codificador, con excepción de que todos los circuitos combinacionales se configuran con un PLA, incluyendo el decodificador y la lógica de sucesión. Método de registro de secuencia y el decodificador. Usa un registro para darle secuencia a los estados de control. El registro se decodifica para suministrar una salida por cada estado. Tendrá 2 a la n estados y el decodificador 2 a la n salidas. Para n flip-flops en el registro de secuencia. Existen 4 métodos de organización de control. Método de un flip-flop por estado. Usa un flip-flop por estado en el circuito secuencial de control y solo uno se mantiene encendido. La ventaja es la simplicidad con la cual se diseña.